Gracias, señor presidente. Lo primero que hay que decir es que, antes de ingresar al análisis del decreto y de las consideraciones, que este decreto efectivamente es un decreto de necesidad y urgencia que modifica una ley y que cumple con los requisitos formales y materiales que establece la Constitución Nacional en el artículo 99. Esto fue firmado por el jefe de gabinete en Acuerdo General de Ministros, fue enviado a la legislatura en tiempo y forma, esto es dentro de los 10 días, y esta comisión se está abocando al tratamiento. En un contexto en donde, como bien decía recién el diputado Tonelli, estamos en una situación de emergencia en seguridad. Situación de emergencia en seguridad que ha sido declarada por el Congreso de la Nación, pero también por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de un decreto. Y esto nos lleva necesariamente a tomar una multiplicidad de medidas, no solamente vinculadas al derecho migratorio o a la legislación migratoria. Y la Constitución Nacional dice que en los casos en que circunstancias excepcionales impidieran el trámite normal de las leyes y no se tratara de materia vedada, esto es, ¿cuál es la materia vedada que la Constitución establece para impedir que el Poder Ejecutivo Nacional haga uso de la facultad con la cual se encuentra conferida del dictado de decretos de necesidad y urgencia? La materia vedada es la materia tributaria, la materia penal, cuando se refiere a partidos políticos y también la materia electoral. Sobre estas cuestiones el Poder Ejecutivo Nacional no podría avanzar, puesto que el constituyente previó expresamente que solamente correspondía al Congreso de la Nación abocarse a estos asuntos. A lo largo de las exposiciones y en reiteradas ocasiones y en muchos de los informes que ingresaron en la comisión, hemos visto cómo se descalifica y se insta a la declaración de invalidez del decreto a partir de calificar que estaría el Poder Ejecutivo avanzando en una de las materias vedadas, esto es, la materia penal. Y en esto tenemos que ser enfáticos, señor presidente. La política migratoria no es materia penal. No hay descripción de conductas típicas, ni hay penas. Pero si les cabe alguna duda, si en definitiva se trata de materia penal, el área en la cual estamos avanzando, solamente con verificar la competencia de los tribunales que intervienen ante los recursos que se plantean por ante la Dirección de Migraciones, en sede judicial, uno da cuenta que no interviene la justicia penal, porque no se trata de una materia penal, no se trata de conductas típicas. Estamos en presencia de legislación administrativa, estamos en presencia de derecho administrativo. Por eso los tribunales que intervienen, salvo en el supuesto del artículo 64 de la ley, que no modifica el decreto y que se refiere expresamente al extrañamiento en donde interviene un juez de ejecución, son los tribunales contenciosos administrativos. Esta es la prueba más clara, más palmaria, que en definitiva estamos ante una materia administrativa, no una materia penal. Pero claro, dicen que es materia penal porque la ley de migraciones impide el ingreso o la permanencia o establece la cancelación de la residencia o la ciudadanía a personas que hayan cometido delitos. Y este enunciado ya transforma a la ley migratoria en materia penal. Vamos por el absurdo, señor presidente. Pensemos la ley de ética pública, cuando establece los requisitos de los funcionarios públicos para el acceso a los cargos selectivos y dispone que no tienen que tener condenas penales. Eso tampoco transforma a la ley de ética pública en materia penal. No la transforma, sigue teniendo el mismo contenido legislativo porque no se describen conductas típicas y porque no se señalan condenas penales. Tampoco lo hace la gravedad, no transforma la gravedad del hecho a la materia penal, porque de lo contrario, ustedes imagínense, en el caso de multas penales que fueran inferiores a las multas que se establecen en otras jurisdicciones, no las torna penales a las multas administrativas que se disponen. Entonces esto es importante decirlo, porque de lo contrario, gran parte de la discusión y del desarrollo
del planteamiento avanza sobre premisas equivocadas, avanza sobre premisas que la Constitución no establece y que por el contrario a esta comisión le permiten avanzar en el tratamiento y declarar la validez de este decreto. Y cuando uno dice cuál es la política migratoria o qué posibilidad tienen los estados de fijar la política migratoria, uno da cuenta que la Corte Interamericana ha dicho que los estados son soberanos a la hora de fijar su política migratoria y definir a través de la legislación las condiciones de ingreso, permanencia y retiro de inmigrantes en el territorio. Y la República Argentina esto es lo que ha hecho a través de la ley y a través de este decreto de necesidad y urgencia. Y fíjese, señor presidente, este decreto de necesidad y urgencia no restringe, ni la política migratoria de este gobierno viene a restringir el ingreso de extranjeros en el país. ¿Y por qué digo que no restringe? Porque con solo dar cuenta, y acá tengo datos que ha aportado la Dirección de Migraciones, con solo dar cuenta de los ingresos y egresos al país, uno le queda claro que en definitiva es mayor la cantidad de extranjeros que han ingresado en el país durante la gestión de este gobierno y que son también mayores los controles, y esto es necesario decirlo. Y también vamos a hacer algunas advertencias de esta ausencia de controles que pareciera ser una liberalidad de una política de patria grande, pero que terminaba condenando a muchísimos extranjeros a la situación irregular. Fíjese, señor presidente, en el año 2013 ingresaron al país 50 millones de personas. En el año 2014, 54 millones de personas, números más, números menos. En el año 2015, 61 millones de personas. Y en el año 2016, 72 millones de personas, casi 73 millones de personas. ¿Por qué se produce un incremento de la cantidad de personas que ingresaban al país? Porque claramente ingresaron más personas al país, pero además se controló más. Y al controlar más, lo que uno garantiza es que aquel extranjero que ingresa al país, ya sea porque viene a radicarse con una residencia temporaria o con una residencia permanente, o si tiene una residencia transitoria o bien precaria, ingresa desde una situación regular. Diputado Petri, ¿le doy una interrupción a la diputada Di Tulio? Sí, claro. Diputado Petri. No, quisiera que me aclare un poquito los números que acaba de dar de la Dirección Nacional de Migraciones. 74 millones de personas ingresaron al país. Se me equivocan de decir mil, has dicho millones. ¿Cómo? Bueno, pero acláremelo, por favor. Estoy hablando de ingresos en distintas condiciones, residentes precarios, temporarios, transitorios y permanentes, y el número dado es de millones de personas. Millones de personas. 73 millones de personas aproximadamente. Si quiere le doy el número exacto. A ver, en año 2016, 72.868.423. Año 2015, 61.660.586. Año 2014, 54.272.000. Que ingresaron, no está diciendo que se quedaron. Perdón. Y año Le pido a todos, por favor, silencio. A los integrantes de la comisión también, por favor, no dialoguen entre sí. Se dirigen por medio de la presidencia. Continúe con la exposición, diputado Petri. Le voy a aclarar, o voy a ser reiterativo, por si no me expliqué bien. Estamos hablando de millones de personas y estamos hablando de ingresos en distintas condiciones migratorias. No solamente estamos considerando a los ingresos permanentes, no solamente estamos considerando a aquellas personas que ingresan
con la calidad de residentes temporarios, sino también a los transitorios, por ejemplo, a los turistas. Y por eso son millones de personas. Pero hay un dato que es elocuente. Y digo, ¿por qué la gestión anterior condenaba a los migrantes a la situación irregular? Es este gráfico, que yo no he visto que alguien haya dado cuenta de la situación, por ejemplo, que ocurría en Salvador Massayacuiba, zona de frontera, limítrofe. Fíjese, señor presidente, año 2012, ingresaban por ese paso 340.000 personas. Año 2013, 387.000. Año 2014, 837.000. Año 2015, 1,5 millones. Ahora vamos a ver qué pasa. Retengan esta cifra por un momento. 1,5 millones después de haber tenido 300.000. ¿Qué pasó en el año 2016? Hubo un boom en ese paso fronterizo. Porque ¿saben cuántas personas ingresaron? 4.600.000 personas, señor presidente. ¿Y esto de qué habla a las claras? Esto de lo que habla a las claras es que hubo controles y hubo ingreso regular. Por eso yo decía, el kirchnerismo condenó a los migrantes a situaciones de ingreso irregular, que posteriormente tenía que salvar con la ley migratoria. Estos números no mienten, no soy yo el que lo digo. Había mayores controles, señor presidente. Tenemos los números del INDEC, si quieren. Claro, exactamente. Legisladores, no, por favor, legisladores, no dialoguen entre ustedes, no dialoguen entre ustedes. Por favor, no dialoguen entre ustedes. A ver, discúlpenme, hay un problema con los 70.000 millones. Eso todos lo sabemos. 72.000 son 72 millones, bueno. En los 70 tenemos un problema. Por favor, legisladores, no dialoguen.